Gracias, presidenta. El 2 de noviembre de 2023, el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña alcanzaban un acuerdo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez al Gobierno de España. Entre múltiples criterios, en aquel momento, Esquerra Republicana, defendiendo los intereses de su perspectiva de Cataluña, plantearon las condiciones para esa investidura, para ese apoyo, igual que hicieron otros. En esta tierra se plantearon también un apoyo al Gobierno de España priorizando una serie de cuestiones. Cada una de las organizaciones políticas que en ese momento lo hicieron o que en otros momentos históricos con otros partidos, el Partido Popular en España, apoyaban su investidura, decidían en base a qué criterio. Nunca fue gratis. Tampoco creo que ninguno de esos partidos, los grandes partidos a nivel estatal, lo pretendieran. En el caso de Esquerra Republicana, dentro de las muchas cuestiones que se plantearon para ese apoyo a la investidura, hubo una que generó polémica, pero para ello fue relevante: el acuerdo de condonación del 20% de la deuda de la Generalitat de Cataluña con la Administración del Estado. Una deuda de la Administración del Estado que se materializó a través del FLAG, Fondo de Liquidación Autonómica, un mecanismo que se puso en marcha en su momento por parte del Gobierno de España para apoyar las distintas comunidades autónomas ante la dificultad que tenían de acceder a los mercados para poder financiarse. Por tanto, era el propio Gobierno quien trasladaba a través de ese mecanismo recursos para las administraciones. Cataluña, aproximadamente con unos 85.000 millones de euros de deuda, acogidos al FLAG cerca de unos 75.000 millones, lo que implicaba en ese acuerdo con el Gobierno, en este caso con el Partido Socialista, para la investidura de una condonación del 20% de la deuda. Eso implicaba una condonación de unos 15.000 millones de euros. Además, en ese acuerdo había un elemento interesante, que podían no haberlo puesto. Lo digo cuando se criticó claramente pues, el egoísmo de los catalanes, el que el Gobierno de España y Cataluña hubieran cerrado acuerdos que en otros lugares no se llevaban a cabo. Tuvieron la generosidad de plantear en ese acuerdo que esa medida fuera extensible al resto de las comunidades autónomas, priorizando a través de la deuda, efectivamente, que esas comunidades tenían con el Estado, o con otras si la composición de su deuda no estaba precisamente amparada en ese fondo de liquidación autonómica. Y es ahí donde nosotros creíamos que era fundamental fijar posición con esta proposición no de ley. Somos conscientes de que, abierto el plazo de negociación entre el Gobierno de España y las distintas comunidades autónomas para hacer extensible ese acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista, la ministra anunciaba ese inicio de conversaciones a principios del mes de febrero. Nos consta que a día de hoy, al menos con Canarias, no se ha llevado a cabo. Por eso entendíamos que era importante que este Parlamento fijara una posición unánime, al menos en lo que entendemos que debe ser lo irrenunciable para nuestro territorio. Y es por eso que creíamos que una de las cuestiones que debiera de estar como condición indispensable en la quita de la deuda a Canarias por parte del Estado fuera un criterio riguroso, un criterio medible y un criterio objetivo a todas las comunidades autónomas. Y ese criterio, sin duda alguna, es el intentar trasladar que esa deuda se determine en base a la población ajustada de cada territorio. Y me explico. Cataluña, en esa deuda que aproximadamente la condonación estará en torno a 15.000 millones de euros, el planteamiento es que esa cuantía se distribuya entre el conjunto de la población de Cataluña, la población ajustada, de la que se deriva unos 1.980 euros de condonación de deuda por habitante en Cataluña, y que eso sea extrapolable al resto de comunidades autónomas en función de su población ajustada. En este caso, en Canarias, pues corresponderían aproximadamente esos 1.985 euros por persona sobre una población de más de 2.200.000, una condonación de 4.385 millones de euros. Y así en cada uno de los territorios, porque si no corríamos el riesgo de que en cada comunidad establecieran cuál es el requisito que ellos entendían que tendría que aplicarse de una condonación en la que ninguno, además, por cierto, participó de la misma en las condiciones, ni en la negociación inicial, pero que van a ser beneficiados a través de esta medida.
Intentamos alejarnos de la creatividad de cada una de las comunidades, planteando desde la perspectiva de cada territorio cuál cree que debe ser la aplicación de la misma, lo que creemos que nos alejaría de una posibilidad de alcanzar un criterio y una quita de deuda, en el caso de Canarias, de 4.385 millones de euros. Fundamentalmente por una cuestión, porque Canarias tiene mucha menor deuda que el resto de territorios del Estado y porque además la composición de la deuda canaria, aproximadamente en torno a unos 7.000 millones de euros, en el año diciembre del 2022, 6.474 millones, solo el 20% estaba acogida al Fondo de Liquidación Autonómica. Entre otras cosas porque éramos una comunidad solvente, que pudimos acudir a los mercados con unos tipos de interés mucho más bajos y que ahorró a esta comunidad, por cierto, decenas y decenas de millones de euros que hemos podido aplicar a otro tipo de políticas. Por tanto, teníamos que alejarnos de que exclusivamente fuera en función de la deuda. Teníamos que alejarnos que fuera exclusivamente en función de ese fondo de liquidez autonómica y plantearlo, una vez establecido el criterio por parte de quienes negociaron en Cataluña 15.000 millones de euros, extrapolarlo de manera objetiva y medible a cada uno de los territorios a través de la población ajustada. Además, decía el señor Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos que en toda España en materia de financiación autonómica, avalaba precisamente esta cuestión como el criterio más objetivo, a diferencia de otros posibles como puede ser la infrafinanciación acumulada, decía él en una de sus intervenciones. Cuestión que nos preocupa porque escuchábamos el otro día al ministro Félix Bolaños e incluso a la ministra Montero que no se va a aplicar de manera igual a todo el mundo, sino priorizando a las comunidades peor financiadas. Y eso nos preocupa porque ¿eso qué significa? Peor financiados quienes tienen mayor deuda. Por tanto, si entramos en ese discurso en un territorio como el nuestro, ligando infrafinanciación a menor deuda, una comunidad con baja deuda saldríamos perdiendo. Por tanto, el objetivo es fijar una posición común de 4.385 millones de euros en función de la... Gracias, presidenta. Vamos a aceptar esta enmienda in voce. Precisamente, vamos a ver. Si algo hemos entendido es el texto conjunto amplio del acuerdo de Esquerra con el Partido Socialista y precisamente aplicándolo en sentido estricto saldríamos mal parados. Saldríamos mal parados. Por eso creo que es necesario crear un criterio homogéneo en el que todos estemos de acuerdo que ese es el punto de partida. Yo además digo, si ese es el punto de partida y además es el punto final, al menos el que le habla durante 20 años le va a colocar una vela a los de Esquerra. Me da igual si en el Pino o en la Candelaria. Si ahorramos gracias a ellos 4.300 y pico millones de euros, se lo garantizo. A partir de ahí, que en la negociación surgen nuevos criterios que mejoren las condiciones, sin duda alguna, eso no podemos negar nunca y por eso vamos a aceptar esta propuesta. Votamos. Votos emitidos, presentes 67, sí 40, no 4, abstención 23. Queda, por tanto, aprobada la proposición no de ley.